Sí, la explicación de este conflicto tiene que ser, pues, un dato histórico, ¿no? ¿En qué está basado todo esto? Y hay grandes estudiosos de la geopolítica de la región, pero a grandes rasgos, para darte algún resumen en 15, 20 minutos, vamos a hacer por qué razón Estados Unidos ayuda a Israel a hacer que se forme Israel primero, segundo, a que ocupe ese lugar. ¿Y cómo empezó todo? Bueno, ese lugar antes de 1945 pues, era Palestina. Todo eso, región del río Jordán hasta el mar Mediterráneo, se le llamaba Palestina. Ok. Estaba en los mapas como Palestina. Israel no existía, por decir algo. Pero influenciados los cristianos protestantes a través de la historia y de los teólogos de 1700 para acá, porque los de antes pues no les gustaba mucho meterse en esas teorías. Lo que pasa es que en 1611 el rey Santiago de Inglaterra se le ocurre hacer una traducción de la Biblia porque no quiere ya seguir con el Vaticano, le trae malos recuerdos porque no lo dejó tener a su prima hermana como esposa. Entonces, él empieza a hacer una traducción, agarra a sus traductores, 70 traductores de diferentes idiomas, pero se basa en la traducción de la Biblia que existía en aquellos años, que era la del Vaticano, o sea, el latín. Incluso una de las traducciones que he sacado al alemán, Martín Lutero, ese pues lo hizo diferente, pero casi igual. Entonces usan esas traducciones y se hacen ellos de una Biblia que le llaman Ujú. la King James Bible, que es en la que está basada también la traducción de Cipriano Valera, que es la que usan los protestantes cristianos de México, ¿no? Entonces, esto resulta de que un pensamiento nuevo surge y los teólogos que se empiezan a desarrollar dentro de ese pensamiento empiezan a decir que Israel es el pueblo de Dios, cuando la tribu de Israel ni siquiera tiene idea de que es el pueblo de Dios, ni nunca lo ha mencionado entre sus escritos del Antiguo Testamento, nunca menciona, vamos a ser el pueblo de Dios, no, tampoco. No dice nada al respecto. Las traducciones tienen su forma de llevarte a ese pensamiento, pero no es cierto, no existe en el texto original de las historias y mitológicas que nos trajo Abraham desde Babilonia, cuando salió de ahí, de Ur de los Caldeos, que ahora es Irak, hasta la región del desierto, donde fue donde se metió a vivir por un tiempo. Viviendo en ese desierto es cuando compra él un trecho de terreno desde un pozo que se localiza cerca de esa región, de Jordania, entre Jordania y el Mediterráneo, y dice hasta que tuviste alcance a ver, ya voy a comprar, y se compra ese terreno, Abraham. Pero Abraham no se queda ahí en ese terreno, su familia no se queda ahí. Isaac se sale de ese terreno, se va. Veis la historia de José que se va a Egipto porque pues, hay una hambruna, no hay cómo producir nada, se meten a Egipto estos descendientes de Abraham. Y ahí crece la nación, ahí es donde realmente crece la nación, o sea, la tribu, por decir algo. Los israelitas se desarrollan tanto que por eso existe la historia de Moisés, que en la historia de Moisés es un hombre que defendiendo a otro israelita asesina a un egipcio, se escapa por 40 años al desierto, al mismo desierto en el que Abraham había estado antes, y de ahí sale la idea de que, necesito yo una tribu grande para poder defenderme de estos ampones en el desierto. ¿Cómo le hago? Pues regresó a Egipto y sacó a los israelitas con él y se los llevó al desierto. Al llevárselos al desierto, dicen, bueno, ¿y dónde vamos a ir aquí? ¿No tenemos dónde vivir? Sí, tenemos dónde vivir. Tenemos la tierra que supuestamente era de nuestro padre Abraham. Y la buscan, la encuentran, pero estaba poblada. Entonces, para disimularla, dicen, Dios nos dio esta tierra, entonces tenemos que luchar por ella. Y le dan una orden a Josué, que es el que sigue en la orden de ahí de Moisés hacia abajo. Y según la historia de los teólogos, dicen que fue porque Moisés había matado a un egipcio que Dios no le dio la oportunidad de entrar a la tierra prometida, que no era ni siquiera tierra prometida, era una tierra abandonada que dejó Abraham cuando se fueron las familias a Egipto, ¿no? Y entonces el comando que le dan, o sea, el mandamiento que le dan es, tienes que ir a este lugar, tienes que matar a todos, mujeres, hijos, niños, todos, todos. Y los soldados de Josué dicen, que a todo dar, vamos. Se entran a la batalla y matan a varios, pero ganan la batalla, pero no los matan a todos.
Y de ahí los teólogos dicen, es que fueron desobedientes a Dios, Dios les dio un mandamiento y ellos no lo siguieron. Bueno, eso es debatible, pero ¿con qué que se quedaron con las jovencitas de 12, de 10 años para abajo y con los niños para crearlos a su manera de ser y hacerlos pues esclavos de ellos, ¿no? Y se apoderan de la tierra de ahí y ahí se desarrollan hasta que llegan a ser cautivados por otros imperios. En el caso de los griegos, los romanos llegan y se apoderan de esa región y ya como que desaparece el país, pero siempre hay una región que se llama la región de Judea. Después de eso existe el problema de que ya no pueden existir ahí en esa región. Los romanos pierden toda la fuerza y los romanos se convierten al cristianismo en el siglo III. Y los musulmanes empiezan a tener una idea, más o menos como el siglo VI, de que ellos debieran ser la verdadera tribu de Dios y se apoderan de esa región. Entra pues allí, en esa forma, el árabe a la región en vez del hebreo. Y las dos tribus son semitas, porque las dos tribus vienen descendientes de Abraham. Una de un hijo que él tuvo con una sirvienta y el otro, el descendiente de Isaac, de él, que es hijo de Sara, la esposa legítima de él. Y ni uno ni otro puede decirse que es menos semita que el otro. Eran lo mismo. O sea, y estas se esparcen por toda Europa, estas tribus, y se apoderan de ciertos lugares y entonces influencian la economía de esos países. El conflicto ya empezaba desde la Primera Guerra Mundial. Ya existía un grupo de judíos en Alemania que estuvieron de acuerdo con Inglaterra para que Alemania perdiera la guerra. De esa manera surgió un enemigo en Alemania de los judíos. Dice, ellos apoyaron a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, ¿por qué vamos a apoyarlo ahora? Y resulta de que buscan a un líder y encuentran a Hitler, y el Hitler hizo una cosa horrible, tremendamente horrible, porque esto es horrible, inimaginablemente terrorífico. Entrar descalzo a un subterráneo donde sabes que te van a quemar vivo es el peor de los castigos. Aun sin embargo, Hitler se le dejó hacer eso por varios años hasta que después se dan cuenta que hay que destruir a este maníaco. Y se unen los países, Inglaterra, Estados Unidos, y luchan en contra de él y lo derrotan. Y no sabemos realmente la historia, si él desapareció, se suicidó, eso qué pasa. Pero se forman las Naciones Unidas y dicen, tenemos que darle una nación a los judíos, tienen que tener su pedacito de tierra como todos nosotros. Y para entonces ya algunas familias como los Rothschild y otros poderosos judíos que vivían en Estados Unidos compran territorio en Palestina para formar una aldea alrededor de Jerusalén y por supuesto en esa región para que los judíos tengan su lugar. Así, si les es impuesto a los palestinos un estado, una nación que no existía, que fue creada porque hubo capital que se necesitaba para comprar los terrenos. Y después, pues ya ese grupito empezó a crecer. Y tienen un lobismo tremendo aquí en Estados Unidos, porque entonces dicen, si apoyamos a Japón cuando les bombardeamos y para que ellos volvieran a recrearse otra vez, ¿por qué no podemos ayudar a Israel también? Si apoyamos a Corea, a su Corea, ¿por qué no podemos ayudar a Israel también? Y empezaron a ayudar a Israel. Con el nuevo pensamiento de la nueva teología que surgió en 1700, de que Israel era el pueblo de Dios, y si ayudamos al pueblo de Dios, todos vamos a ser bendecidos. Pero pues eso es una falacia, es imposible. Nadie, en excepción de los seres humanos, somos especiales. O sea, nadie es especial por ser de una nación o de otra. Todos los seres humanos somos especiales, todos, todos, todos. Y este conflicto ahorita es precisamente la existencia de Israel y la forma en que Israel entra a esa región y empieza a apoderarse poco a poco de más y más territorio. Y empiezan a sacar a los palestinos de su lugar, los empiezan a empujar hacia Gaza, hacia el West Bank. Y entonces ahí hay rivalidades, ¿no?
Hay pandillas de un grupo, pandillas de otro grupo, se apedrean unos a otros, se tiran pedradas. Cuando los niños crecen, se hacen soldados y ya no se responden con pedradas, responden con balazos. Y porque traen un uniforme del ejército de Israel, pues no les van a hacer nada. Son infalibles. Entonces, esto crea que un grupo de árabes que creen que no era necesario que Israel existiera, empiezan ellos a pedir, a solicitar de las Naciones Unidas que por favor reconozcan el resto de, o sea, Palestina como también un estado, como una nación. Pero el lobismo de los israelitas aquí en Estados Unidos, los judíos, pesa mucho en las Naciones Unidas. Y por esa razón no se había visto nada como se ha visto hoy. Y me atrevo a hablar de esto el día de hoy porque en esta semana sucedió algo extraordinario que fue precisamente lo que a mí me dijo en mi conciencia es la hora de hablar de esto. La Corte Internacional ordenó una orden de arresto para Netanyahu, que es quien ha comandado esos ataques en Gaza y en diferentes partes de Palestina, del área ahí. Y eso, aunque parezca extraño, porque no hubiera pasado en los 70s, no hubiera pasado en los 90s, no hubiera pasado en el 2000, precisamente por la fuerza que tenía este tipo de teología neocristiana, yo creo, si le puede decir así, protestante cristiana, que, que siempre todo el mundo creía que el pueblo de Israel era infalible porque era el pueblo de Dios, pero pues en realidad no. Si todos los seres humanos somos el pueblo de Dios, si todos los seres humanos estamos considerados así, si creemos en Dios y tenemos la obligación entonces también de creer que todos somos hermanos y que no puede haber ese tipo de ataques, ¿no? Ahora sí fue horrible el ataque que hicieron los representantes de Hamas en Israel. Sí fue terrible, pero estas son piedritas en el buche, ¿no? Desde 1948 en adelante siempre hubo ese problema de vecinos, no muy amigables. Y suele suceder que sus vecinos, como en muchas ocasiones, uno quiere tener poder sobre el otro. Y lo vemos en estas naciones también, Estados Unidos, México, ¿verdad? Esto se ve donde quiera. Pero pues hay que traer el diálogo a la superficie, ¿no? Ahora, ¿cuál era tu pregunta? Pues sí, ya después de la cátedra que nos acabas de dar, que es bastante súper interesante el saber por qué se dio el conflicto desde hace tanto tiempo y pues es meramente, diríamos, territorial. Es, eh, es cuestión de dignidad. Yo digo que es cuestión de dignidad, porque y pues sería imposible para nosotros los mexicanos decir, California era nuestro, vamos a apoderarnos de California, ¿verdad? Sí. Pero por dignidad que realmente nos dijeran, están en los libros de historia ustedes, de que hubo un tiempo durante el virreinato que ustedes estaban aquí en California y eran dueños de California, de perdido, ¿no? Pero Sí. cuando te desaparecen todo, te desaparecen tus raíces, te desaparecen tu historia y no hay reconocimiento de la dignidad humana. Y si vieras cómo trataban, o sea, ya ahorita no, porque está ahí ahorita el conflicto, pues no pasan de un lado para otro, pero cómo trataban a los palestinos cuando cruzaban la frontera para ir de compras. O sea, ellos querían ir de compras y tenían el derecho de ir de compras a la ciudad de que estaba dentro del territorio de Israel, israelí. Los maltrataban los soldados, les quitaban las cosas que traían, que habían comprado con mucho sacrificio, un refrigerador, una estufa, algo nuevo, algo bueno, y simplemente ellos tenían la autoridad, ellos eran los grandes, eran peor que México, Estados Unidos, porque de perdido, aquí los que nos quitan las cosas somos mexicanos cuando traemos una televisión nueva, ¿eh? Es diferente. Es muy diferente. Pero allá, sí, sí, era una cosa tremenda. Y claro, la geopolítica es muy difícil de entender si no le has dado seguimiento en la historia y también saber por qué razón los que escriben la historia tienen su razón de escribirla de esa manera, etcétera, etcétera. Exacto. Otra Pero pregunta que yo quisiera hacerte, o sea, ¿tú crees que podría haber una solución para resolver este conflicto? sí, sí, claro que puede ser una solución, sí.
Yo digo que hay países que tienen un extenso territorio, como Estados Unidos, tiene un extenso territorio que no está poblado. Hay 480 millones de habitantes en Estados Unidos y el cupo es aproximadamente para 4 billones de personas. O sea, viviendo holgadamente, teniendo un terreno para cultivar y tener tu ranchito y todo esto. Entonces, es lo que cabe aquí, más o menos, unos 3, 4 billones de gentes. ¿Por qué razón los Rothschild compraron el terreno en Palestina en vez de comprarlo aquí en Estados Unidos? Siendo que aquí en Estados Unidos ya hay regiones que son designadas como países separados de Estados Unidos, naciones separadas de Estados Unidos, como la nación Navajo, la nación Comanche, la nación. Sí, esas son naciones independientes, o sea, tienen su propio gobierno. No necesitas pasaporte para entrar, ni para salir, ni nada, pero su forma de gobierno y su forma de mantenerse ellos, la forma, el sistema económico, todo está basado en sus creencias, en su cosmología, y se le podía dar ese mismo respeto a Israel si ellos hubieran decidido comprar el terreno acá en vez de en Palestina. Exacto. Sí, sí, hay solución sí la hay. Pero Israel no quiere soluciones. Israel quiere ser la más grande de todos. Y dice, yo soy el papá y la mamá de todos los pollitos. O sea, es en realidad aquí un golpe de ego, Ujú. más que de. Pero históricamente, pues hemos visto que así surgen los conflictos, ¿no? Es que hay raíces que tienen coraje y van a quitarse el coraje de alguna forma. Y este fue el medio que encontraron. ¿Tú crees que esto se acabe algún día? ¿Que sea a corto plazo o de plano seguirá por mucho más tiempo? Ah, Pues Difícil, ¿verdad? después de la guerra que tuvo Israel con Egipto, que en los 60, no, 67, algo así, y la guerra de los 3 días, ya se vislumbraba que esto iba a durar mucho tiempo. o sea, o sea, imagínate, ha tenido conflictos con sus vecinos desde el 67. Échale cuentas. Que ya Es había un pasado montón, antes, por ¿no? cierto, porque creo que en el 51, 52, querían Egipto y otros vecinos ahí, Jordania, otros querían hacer desaparecer Israel. Y los israelitas no podían comprar balas para sus rifles. Les tenían prohibido. Mira, Pero se inventaron ellos algo. Ellos empezaron, primero no podían comprar armas, antes que ellos mismos se inventaron sus propias armas. Ellos son los que diseñaron el Uzi, uno de las armas más peligrosas que existen, el wow. Uzi. Y no podían comprar las balas para su rifle, entonces se dieron cuenta que los casquillos eran de la misma medida que los coloretes que usaban las damas acá en Europa. Y entonces ellos crearon una tienda de productos de belleza ahí en Israel e importaron todos los coloretes que pudieron y usaban los cascos de los coloretes como casquillos para poner las balas y que cupieran en sus rifles para defenderse. O sea, son muy creativos, Exacto. extremadamente inteligentes. De ahí salían grandes personajes como Karl Marx, como Albert Einstein. O sea, definitivamente el cerebro y el ADN está creativo, pero yo creo que es más útil como lo hizo Einstein, que puso su mente al servicio de la humanidad, y no como Karl Marx, que quiso utilizar su mente para dividir la humanidad, ¿no? Y esos son pensamientos, o sea, formas de pensar que sí tienen solución. Y es a largo plazo, es educación, es comunicación, es capacidad de empatizar con el vecino. Exacto. Híjole, pues este tema es bastante, bastante importante y sobre todo complejo entre el conflicto entre Israel y Palestina. Y híjole, es bastante complicado entenderlo, pero híjole, pues yo soy amante de la paz. Me encantaría que esto terminara por tanta gente que está sufriendo, ¿no? Sí, claro, es definitivamente que el final pues se viera a verse ahí. Ahorita lo que vemos es que eso no es coincidencia que ha habido conflicto entre Ucrania y Rusia y luego surge el conflicto Israel-Palestina. Ujú. Históricamente están vinculados, ¿no? Ah, y
Pues hay que ver, porque Ucrania antes de ser Ucrania se llamaba Prusia, que era precisamente uno de los países en los cuales Napoleón pues, quería apoderarse, ¿no? Napoleón III. Porque hubo tres Napoleones. Ok. Pero, ¿por qué razón? Pues ya habíamos platicado anteriormente que la diferenciación está en el pensamiento judeocristiano protestante y el pensamiento judeocristiano católico. Es una diferenciación grandísima, ¿no? Y cuando la pones en contra de la religión musulmana, o sea, de lo que predomina en la región, en Irán, en Jordania, en Afganistán, en Líbano, entonces en Egipto. Entonces tú tienes una región explosiva. Yeah. Eso es, eso es en pocas palabras lo que puedo poner de perspectiva del conflicto. Que es grandioso y que te agradezco muchísimo. Estuvo, pero bien productiva la entrevista de hoy. Esperemos que al público también le haya gustado tanto como a mí saber un poco de lo que es este conflicto que está sumamente fuerte entre Israel y Palestina. Y felicidades, eres una gran periodista. Voy a estar haciendo pininos. Gracias. Otra cosa.